quiere decir que el Imperio Romano desapareció. El Imperio Romano ya no existe en la práctica. Ahora son países, ahora son reinos quienes se encargan, quienes dirigen una nación. Así que van a romper con el monopolio de la lengua de estos, de Roma. ¿Cómo se llama la lengua que practicaban en Roma, en el Imperio Romano? La lengua que se practicó en el Imperio Romano se llama, con L. El latín. Exacto, joven, muchísimas gracias. Se practicaba el latín. Este latín era la lengua principal de todo el imperio. Todo el mundo debería hablar latín en ese entonces. Pero cuando cae Constantinopla, dejan de hablar en latín. Se centran en lo suyo, se centran en lo nacional. Así que legitiman las lenguas propias, las lenguas autóctonas, oriundas. ¿Ok? Las lenguas que son de cada país ahora van a tener relevancia, van a ser más relevantes que antes. Por ejemplo, el italiano. Por ejemplo, también el francés, el inglés. Y pues, por supuesto, el español. Estas lenguas van a volverse las más habladas en cada territorio. En cada territorio van a hablar sus propias lenguas, sus propios idiomas, ¿ok? Y esta literatura, la literatura en esta lengua, pues se va a abrir a todas las partes. Cuando ellos se vuelvan colonizadores, van a llevar su lengua propia, su lengua clásica, su lengua oriunda hacia esos lugares. Por eso aquí en el Perú hablamos castellano y no latín, porque el castellano es el que se revaloró una vez que el Imperio Romano cae. Y por último, tienen temas humanistas, o sea, centrados en el ser humano, cosas del humano con las que se puede identificar, como el amor, la naturaleza, la política, la educación y múltiples temas en donde ellos van a centrar la vida humana. Ya no van a centrarse en los dioses, no va a haber nada basado en la moral específicamente, sino van a ser temas humanos, ¿ok? En donde puede participar, digamos, el ser humano. El renacimiento va a darse en muchos países, en varios países a la vez. Y cada país tendrá sus representantes. Vamos a empezar a hablar de estos representantes y el primero es el renacimiento italiano. Por aquí tenemos un rastro, mira, ve, aquí hay un rastro, me dice el príncipe. Por acá abajo me dice, escribió el príncipe. ¿Quién es el autor de El Príncipe? Nicolás, muy bien, claro que sí. Nicolás. Nicolás. Exacto. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es el escritor de El Príncipe. Es un hombre muy político. Es un hombre demasiado político y demasiado diplomático. Él era ministro, ¿ok? Él llegó a ser ministro, pero ¿cómo que ministro si no habían reyes? Pues en ese entonces habían cargos llamados así. Él fue un diplomático, pero en un momento fue apartado de esa vida. Lo sacaron. Lo sacaron. ¿Por qué? Porque, acuérdate, hace rato dijimos, habían unos mecenas. Se daba el mecenazgo de una familia, los Medici. Los Medici. Pues Maquiavelo, cuando los Medici salieron de ahí, también fue expulsado él. ¿Ok? También fue expulsado. Pero en esta tarea pudo conocer qué tan inestable era Italia, qué tan débil, frágil era la política italiana, así que plasmó una serie de ideas en su obra. Y tras el regreso de ¿cómo te dije que se llamaban esa familia que eran sus mecenas, que lo patrocinaban, que era una familia poderosa? Empieza con M igual de Maquiavelo. Los los Medici, se escribe Medici.
Los Médicis, así es. La familia Medici regresan al poder, retoman el poder y así Maquiavelo también buscaba regresar al poder, ¿ok? Pero no, otra vez lo apartaron. Y él buscando la aveniencia, buscando el permiso, el consentimiento de uno de los Médicis, escribe El Príncipe. Esta obra, vamos a poner por acá, está dedicada a uno de los Médicis, tratando de llegar al poder, pero no lo va a lograr. Vamos a poner por acá, es una obra dedicada ¿a quién? Acuérdate, ¿has visto La Familia Peluche? Ahí el padre se llama Ludo, así es, dedicada a Ludovico segundo, o dos, ya como quieras decirle. Pues esto es dedicado a él, enseñándole cómo debe actuar un príncipe, cómo debe actuar un gobernante. Es un tratado político, así que con él se inaugura una segunda o una nueva teoría del poder. ¿Ok? Nueva teoría del poder, por acá vamos a poner una nueva teoría del poder. Nueva teoría del poder. ¿Cuáles son las palabras clave, los temas clave que enseñaba él en El Príncipe? Mira, aquí están, aquí vamos a ver cuatro. La primera nos dice la razón del Estado, que el Estado debe estar por encima de la moral individual. O sea, que las acciones del Estado no obedecen a la moral de las personas, sino obedecen a una moral colectiva. Y si una sola persona comete algo malo, esa persona individualmente está mal moralmente, pero el Estado no. El Estado es una institución creada para el pueblo y solamente va a dejar de ser moral cuando no apoya al pueblo o cuando no cumpla su fin de ser para el pueblo. Eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? El Estado no está haciendo para el pueblo, está haciendo para unos grupos políticos, para unos grupos de poder, para unos grupos económicos, pero no se deben al pueblo. Pues el príncipe trata de eso, de que un Estado debe estar por encima de la moral, pero siempre y cuando sea para el pueblo, por el bien común. Además, lo que dice, un príncipe debe parecer virtuoso. Mira esta palabra, lo voy a poner en mayúsculas. No dice debe ser, no, debe parecer. ¿Qué quiere decir? Que por encima, parecer, por afuera, por fuera, debe parecer una persona buena, una persona culta, una persona que se preocupa. Pero, sin embargo, cuando le toque hacer su labor y ser el malo y ser el recto, tiene que serlo. ¿Ok? Debe parecer virtuoso, pero de manera interna, dentro del Estado, el príncipe tiene que ser rígido, tiene que ser duro. Por eso planteaba la idea de ganarse el respeto. ¿Cómo es ganarse el respeto? Pues él decía, mejor ser temido que ser odiado. Mejor ser temido, pero que ser odiado. Eso pedía él, eso buscaba él, eso decía que un príncipe debería ser. Además, importa cómo actúa el Estado, la eficacia, qué tan rápido actúa y qué tan eficaz es en esa circunstancia. Y por último, decía que la política es para sí misma. O sea, que la política debe aplicarse a la misma política. ¿Por qué? Porque tiene reglas. Porque estas reglas no tienen nada que ver con la moral de la iglesia. La moral de la iglesia es una moral humana, una moral cristiana, y la moral del Estado es una moral colectiva. Eso decía él. Y seguro has escuchado su frase famosísima. ¿Cuál es la frase famosísima de Maquiavelo? El fin, ahí te la dejo a ver, el fin justifica los medios. Claro que sí, el fin justifica los medios, pero tal vez te explicaron esto. El fin justifica los medios, no dijo él eso. Esto es una deformación de algo que dijo él. Una deformación, ya te acabo de explicar hace un rato que el Estado
tiene una moral diferente, una moral colectiva, que debe actuar eficazmente, que el príncipe debe parecer virtuoso, pero cuando se trata de ser riguroso debe serlo, pero no habla de que el Estado debe saltarse la moral. ¿Okay? Cuando habla de que está por encima, se refiere a que el Estado no aplica la moral individual, sino la moral colectiva. Y esa moral colectiva no atenta contra la moral individual de muchas cosas. ¿Y quién deformó entonces esto? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica deformó las ideas de Maquiavelo para hacer cosas atroces. Y de ahí es que surge el término maquiavélico. Maquiavélico, el adjetivo maquiavélico viene de esta frase que se le atribuye a Maquiavelo. Mira, digamos, vamos a poner estos ejemplos para que entiendas a qué moral se refería él y a qué moral se lo destrozó la Iglesia Católica, lo deformó. La primera moral, la moral individual, es la que tú aplicarías, digamos, quieres ingresar a la universidad, ¿cierto? Quieres ingresar a la universidad. Pues Maquiavelo dijo que una persona, un príncipe, hace de todo para lograr lo que desea. ¿Ok? Pero no atentando contra una moral individual, sino teniendo una moral colectiva, respetando la moral de manera colectiva. Así que digamos que tú quieres ingresar y tú, ya que vas a derecho, te das cuenta que estás compitiendo contra 120 chicos más, 120 nada más. Así que te pones a investigar quiénes han sacado los mejores puntajes, agarras un arma y los matas. Eso sería el fin justifica los medios de la Iglesia Católica. ¿Ya? Los disparas a toda tu competencia y ya, chévere. Llegas allá, sacas 50 puntos, ingresaste. Esa es la moral que aplica la Iglesia Católica. La que podría aplicar, eso es su fin justifica los medios. Pero ¿a qué se refiere con el fin justifica los medios realmente? Pues Maquiavelo habla de un fin justifica los medios a que tú, digamos, si quieres ingresar, estudies hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Ya? Estoy hasta la 1, 2 de la mañana. Te levantas a ya, tú estás en virtual, 7 de la mañana, para alistarte, tomar tu café para estar despierto, ponerte tu pijama de camaleón, tu pijama de tiburón, lo que quieras con tal de estar presente en clase. Luego, en la noche, otra vez estudiar, en la tarde, otra vez estudiar. Dejas de salir con tus amigos y te alejas de toda persona que no te ayude a ingresar. ¿Ok? Termina el ciclo y recién retomas esos vínculos sociales, recién pues empiezas a dormir bien. Ese fin justifica los medios, esas acciones son a las que se refería Maquiavelo. El fin justifica los medios. Dejar de dormir bien, dejar de divertirte, enfocarte netamente en el estudio. Esos medios justifican tu ingreso. Se justifica con tu ingreso. Eso es la moral colectiva de la que hablaba, porque tú tienes una moral, la persona de tu lado, el que compite contigo tiene otra moral individual, pero tu moral individual es una cosa, la moral de él es otra cosa, y el Estado es una moral colectiva, todo el mundo debe respetar la moral de todo el mundo. A eso se refería él, pero fue deformada su obra, su frase, y fuimos. Por eso ahora se le llama maquiavélico a todo lo malvado, o algo malvado se le puede decir maquiavélico. Además, en la épica renacentista también se da, en Italia también se da una épica renacentista con un escritor que, digamos que no estaba tan sano, ¿no? Porque andaba con crisis mentales. Mira, este tipo tenía crisis mentales, estuvo internado varios años, mucho tiempo estuvo internado en un hospital psiquiátrico. ¿Quién es este? Torcuato Tasso. Imagínate. Y así, estando mal de la cabeza, logra escribir Jerusalén liberada o libertada. Ambos, cualquiera de esos nombres puede ser porque recuerda que estamos hablando de italiano. Es una lengua que requiere traducción y en esa traducción se pierde o se ganan palabras. Recuerda que las traducciones no son literales. Te doy un ejemplo de una traducción que no puede ser literal. En el inglés decimos, para preguntar los años, decimos, how are, ¿cómo es? Para preguntar los años en el inglés,
En realidad, cuando decimos how old are you, estamos preguntando how, ¿cuántos? O qué tanto, how, ¿cuánto? Old, viejo, are, estás, you, tú. ¿Qué tan viejo estás tú? ¿O cuánto de viejo estás tú? Si traducimos sería así, literalmente. ¿Cuán viejo eres tú? Pero nosotros, en el español, lo traducimos de manera diferente. Mira, how old are you? 4 palabras. How old are you? Pero si lo traducimos al español, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántas palabras se perdieron? Una. Eso pasa con las traducciones. O se cambian palabras o se cambian frases completas para que tengan sentido. Y así es como surgen algunas variaciones en nombres, tanto de personajes como de obras. ¿Ok? Sigamos. Jerusalén Libertada se da en el año 81, 1581. Es un poema épico. ¿Ok? ¿De qué trata esto? Trata de las cruzadas. ¿Ok? Las cruzadas y buscando conquistar Jerusalén, pero sobre todo defendiendo la fe, donde se defiende la fe cristiana. Ese es el tema. El tema es la defensa de la fe cristiana. Se divide por 20 cantos. En su estructura, la estructura de los versos se llaman así, octavas reales. Octavas reales. No recuerdo específicamente si te he explicado esto, pero por si no lo he hecho, vamos a explicar qué es una octava real. Atento, tú que estás durmiendo, despiértate. Ya, ponle pausa a tu Free Fire. Ah, no, no se puede. Vamos a explicar, voy a explicarte por acá cómo es una octava real, ¿ok? Y otra vez vamos a recurrir a un cuadrito con líneas, porque una octava real, recuérdalo, una octava real es una forma de estrofa, es el nombre que lleva una estrofa, ¿ok? Mira, tengo por aquí, primera línea, no se ve nada. Ya, ahora sí, ahora esto sí se va a ver. Tengo aquí primera línea. ¿Cómo se llama una línea? Se llama verso. Primer verso, segundo verso, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya está. Se llaman octavas reales justamente, específicamente, porque llevan 8 versos. ¿Ok? Su nombre, octava, no es por las puras, es porque llevan 8 versos. Pero estos 8 versos se van a caracterizar por algo más que 8 versos. Se van a caracterizar porque van a poseer una estructura fija, una estructura de ritmo, de métrica. Mira por acá. La primera, yo te expliqué que era una vez así. Si la primera termina en IA, en una octava real, la tercera debe terminar en IA y la quinta debe terminar también en IA. Si la segunda termina en oso, la cuarta debe terminar también en oso y la sexta también en oso. Y las dos últimas van a rimar entre sí. O sea, si aquí digo, digamos, ya, alud, ud nada más. Si termina en ud, acá también debe terminar en ud. Y ahora, si yo, atención aquí, no te duermas, atención. Si yo a este IA lo llamo A, le voy a poner de un color. Si a este IA le llamo A, tipo de verso A, este también será tipo de verso, tipo de rima A. Y si a este oso le llamo B, a todos los otros osos serán B. Así que la estructura de una octava real es así. A, B, A, B, A, B. O sea, intercalando A, B, A, B, A, B. Intercalando. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno tenga 3. 3, ahí está. A, B, A, B, A, B. Y los dos últimos serán C, C. Te voy a escribir las letras ahorita por si acaso. Por si hay alguien aquí que se está durmiendo y luego no va a saber de qué diablos, de qué trata esta diapositiva. Mira, este es A. Hoy ya no tiene que estar pintado acá. Ya, este es A. Por aquí
también voy a poner, por aquí voy a poner B, porque recuerda que si no rima con A, deja de ser A, por supuesto. Aquí, IA, dime, ¿será A o B? Rapidito nada más en el chat. IA, ¿será A o B? Será A. Y oso más abajo, otra vez B. Muy bien, sí me entendieron, sí se entendió, pero ya. Entonces, si IA será A, abajo oso será B. Una pelea con esto. Ya. A y oso otra vez será B. Esta es la idea de una octava real. A, B, A, B, A, B. Y los dos últimos, como riman entre sí, no tienen nada que ver, serán C y C. C y C. Una octava real, chicos, tiene 8 versos. Tiene esta estructura de rima A, B, A, B, A, B. Y algo más que vamos a añadir por acá. Estos también tienen, vamos a poner por aquí, son versos endecasílabos. ¿Quién? Un valiente, una valiente. Me dice en el chat que es un verso endecasílabo. Verso endecasílabo. Endecasílabo. Eso sería deca. Eso sería deca. Exacto. Versos endecasílabos quiere decir que son de 11 sílabas métricas. Los versos endecasílabos tienen 11 sílabas métricas y estas son las cualidades de una octava real. También vamos a poner de título octava real por acá. Ya. Octava real. Una octava real, entonces, mira, tiene estructura A, B, A, B, A, B, C, C, A, B, A, B, A, B, C, C. Tiene versos endecasílabos de 11 sílabas métricas. Listo. Ya hemos visto entonces a qué se refiere con que está escrito en octavas reales. Y está basada en una obra de Mateo Boyard. ¿Qué? Sí, yo te dije hace un rato. Te dije hace un rato que estos escritores se basan en ideas de otros autores. De otros autores. Pues en este caso, Torcuato Tasso se basa en otra obra de Mateo Boyard. Esta obra de Mateo Boyard también se llama... No, aquí no va esto, que estoy... Esto no va aquí, qué raro. Ya, esto no va aquí, chicos. Esto no va aquí. Aquí me dio un lapsus. Me dio un lapsus. Esto no va aquí. Jerusalén libertada tiene una continuación. Eso debería acá. Posee una continuación. Tiene una continuación. Mira, ¿qué pasa? Pues pasa que continuación. Pasa que Jerusalén libertada, que hablaba sobre el deber cristiano y donde se defendía la fe cristiana, pues fue duramente criticada. Fue duramente criticada. ¿Por qué? Por su temática católica, su temática religiosa, fue duramente criticada. Así que él, pues para defenderse de esas críticas, decide publicar una continuación de Jerusalén libertada, Jerusalén liberada. ¿Y cómo llama a esto él? Pues él le va a poner de nombre, le va a llamar Jerusalén, igualito, 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 solo que en lugar de liberada le cambia el nombre nada más. Jerusalén, ya no libertada, sino conquistada. Jerusalén conquistada. Es donde él busca resarcir, o sea, disculparse por haber tratado algún tema religioso o mejorar el final de lo que hizo en la anterior. Esta es la continuación, vamos a poner por acá, lo pongo en negrita y le pongo entre comillas. Esto es lo que debería haber ido acá.
Jerusalén conquistada. Listo. Tiene una continuación llamada Jerusalén conquistada. Y como vimos por acá al costadito, Torcuato Tasso es un escritor que estuvo hospitalizado y es considerado el último gran poeta épico. Acuérdate, los poemas épicos se daban desde el Prerrenacimiento en adelante y él es considerado el último poema épico porque ya no habían muchos poemas épicos que se escribieron. Es más, el último poema épico del que se tiene conocimiento es de un peruano, que es Fray Diego de Ojeda, quien escribe La Cristiada. Ese es el último poema épico. Y ya, con eso terminamos Torcuato Tasso y pasamos a el humanismo en Francia, porque acuérdate, Torcuato Tasso y Nicolás Maquiavelo, ahí se ve muy pequeño supongo, ahí, y Nicolás Maquiavelo son parte de Italia, son renacentistas italianos, ¿ok? Mira, Renacimiento italiano, Maquiavelo, Torcuato Tasso. Pero ahora vamos a Francia y Holanda, porque también el Renacimiento llegó a Francia, llegó a Holanda. Y en Francia tenemos al escritor, al que escribe Gargantúa y Pantagruel. A ver, ¿quién me dice quién es ese escritor? ¿Quién escribe Gargantúa y Pantagruel? Es un francés. Mientras Francois tanto, Rabelais. claro que sí, señorita. Gracias. Se escribe así, mira. Francois. Se pronuncia François. François Rabelais. François Rabelais escribe Gargantúa y Pantagruel. Trata de una pareja, ¿no? Unos gigantes. Y utiliza la imagen de estos gigantes para criticar la educación medieval, la forma de educar y cómo el hombre dice ser libre, pero no lo es. ¿Ok? Esta obra tiene un estilo, como dice por acá, satírico, burlesco, grotesco, donde se burla de la forma de educación. Luego tenemos a Michel de Montaigne. ¿Quién me dice a qué país pertenece Michel de Montaigne? ¿De qué país es? Ya te lo dije, creo, ya se me escapó la lengua. Sí, se me escapó la lengua. Francia. Michel de Montaigne es francés. Escribe su obra de ensayos. Y mira, tiene su obra de ensayos y es considerado el creador, ¿ok? Es considerado el creador del género ensayístico, del género ensayístico, o sea, creador del ensayo, del género ensayístico, al que más adelante y actualmente le llamamos el género expositivo. Bien, estos ensayos se contabilizaron y en total estos ensayos son, vamos a poner por acá el número, son 107 ensayos. Uy, ¿a dónde se fue? Son en total 107 ensayos divididos en tres partes. Los ensayos de Michel Montaigne se van a dividir así. Vamos a poner por acá, a ver si nos alcanza. 57 ensayos en la primera parte, más 37 ensayos en la segunda parte, más 13 ensayos en la última parte. 57 más 37 más 13 nos dan en un total de 107 ensayos listos para ser leídos. Los ensayos de François Rabelais. Bien, vamos a quitar los espacios, creo que por los espacios no. Ya está. Bien, y luego tenemos a Erasmo de Rotterdam, cuyo nombre no es Erasmo de Rotterdam, ¿ok? Erasmo de Rotterdam o Erasmo nada más, porque muchos lugares vas a encontrar así, Erasmo. Erasmo nada más, tiene un nombre, y su nombre, pues, es holandés, ¿ya? Tiene un nombre holandés. Todavía no lo mencionamos por acá, creo que más adelante vamos a ver. Pero, ¿cuál es la mejor obra de Erasmo de Rotterdam? ¿Cuál es la mejor obra o la obra más conocida de Erasmo de Rotterdam? En donde critica, claro que sí, se llama Elogio de la locura. Aquí, por aquí, más o menos por estos lares, en la universidad, en las academias, le llaman elogio a la locura.
¿ok? Pero el título correcto es Elogio de la locura. Elogio de la locura, en donde va a criticar duramente al clero, es decir, clero, iglesia católica, ¿ok? Clero, iglesia católica, o clero, nos referimos a los papas, a los curas, los cardenales, eso. Esos son, literalmente, clero es eso. Hace una crítica al clero, a la forma en cómo la gente tiene supersticiones. A ver, ¿qué signo eres? ¿Ascendente en qué? Pues eso es una superstición y eso critica a él, ¿ok? Yo soy Piscis, ascendente en Tauro, es una superstición, ¿ok? Va a criticar a ellos y también a los poderes que desde el principio tiene una persona. Y a los principios, digo, a los poderes que desde el principio tiene alguien que ocupa un cargo, cuando se supone que alguien que ocupa un cargo de la iglesia, del clero, no debería tener poder, porque su poder es la de guiar a los demás, pero en ese entonces la iglesia católica no solo tenía ese poder, tenía muchísimo más. Y como te acordarás tú, este renacimiento se opone al medievalismo. Esa es una obra que se opone a ella, que critica a ella. ¿Ok? Estos tres van a contener o van a presentar escepticismo, o sea, no van a creer absolutamente nada, van a estar contrarios al dogmatismo, o sea, a las creencias de la Iglesia Católica, a lo que se cree como superstición, y van a defender que la razón es lo mejor de todo, la exaltación a la razón, así como en la época clásica. Recuérdalo, ¿ok? Exaltación a la razón, como en la época clásica. Sigamos, sigamos porque nos faltan algunos más. Ahora sí, vamos a ver por acá. Creo que sí, sí, vamos a ver por acá. Tenemos, ya estamos ya terminando esto de aquí y vamos a llegar a la etapa del Renacimiento inglés, ¿ok? Renacimiento inglés. Tomás Moro es un renacentista inglés de Inglaterra, obvio, ¿ok? Él fue canciller, o sea, fue un diplomático, ¿eh? Fue un diplomático. ¿Qué quiere decir diplomático? Que participaba en lo político, fue un político. Pero el rey, primero, le obligó a casarse. Le dijo, te tienes que casar. Aceptó. Y luego el rey le obligó a separarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decía, escúchame, decía que si te has casado, cuando yo te dije que te casaras por la Iglesia Católica, pues me obedeciste. Ahora yo estoy por encima de la Iglesia Católica y sepárate. O sea, elimina todo vínculo con la Iglesia Católica. Y él se negó. Dijo que no, no lo iba a hacer a pesar de que era un canciller y que se debía a su rey, se negó. Y como dice por acá, fue ejecutado por negarse a hacerlo. ¿Ok? Él escribe una obra llamada Utopía, de ahí viene, mira, Utopía, mira, viene del griego no, que es la U significa no, y topía viene de topo, que es lugar, o sea, un lugar que no existe, o un lugar imaginario. Bien, por eso decimos que una utopía es una fantasía. ¿Cuál es tu utopía? Ingresar a la universidad. ¿Cuál es tu utopía? Estar con Justin Bieber. ¿Cuál es tu utopía? Casarte con Kim Jong-un. No sé cómo se llama el de los BTS. Apenas conozco a Jimin. Ya. ¿Tu utopía es esa? Pues es tu lugar feliz. Tu fantasía, como dice tu compañera, pues él hablaba así, pero de él, su utopía era una utopía política. Ah, Jungkook, ya así se llama, Jungkook. Casarte con Jungkook. Ya, esa es tu utopía. Ahí está, mira, salieron. Ya, mejor me callo, salieron las armies. Me callo porque soy un lacayo. Sigo, dejemos hablar de Jungkook, me van a denunciar. Profesor denunciado por hablar mal. Lo siento, lo siento. A ver, mi dirección. Ah, no, mejor no, me van a mandar un chamo más rato. Voy a seguir. Sigamos por acá. El término utopía significa no lugar, pero ¿por qué le va a llamar utopía? Porque como dice, él va a describir una sociedad perfecta, ¿ok? En donde toda la política funciona de manera correcta. Va a criticar
a la Inglaterra de la familia Tudor. Acuérdate, hace rato estamos leyendo, hace rato vimos, habían dos familias que practicaban el mecenazgo, los Medici, ¿y quién era el mecenas de los Medici? Maquiavelo. Y ahora aparece Tudor, los Tudor, pues también tenían sus mecenas, sí, también tenían sus mecenas. Esta familia era una familia poderosa de Inglaterra, ¿ok? Bien. Y eso es lo máximo que podríamos decir de Utopía de Tomás Moro, que es una obra política y social, basado en lo que podría ser una isla perfecta, una isla en donde la política funcione bien, la gente se comporte bien y haya una buena educación en esa sociedad, lo suficiente como para que esa sociedad sea una sociedad sustentable, se mantenga a través del tiempo. Y por último vamos a hablar de Adagio de Erasmo. Acá vamos a poner su nombre, ¿ok? Te dije que más adelante iba a aparecer, mira, por acá apareció, pero no aparece para poner su nombre. Vamos a colocar el verdadero nombre de Erasmo. Su nombre no es Erasmo de Rotterdam, sino su nombre es así, mira, es raro, mira. Gert, sí, su nombre, el nombre de Erasmo de Rotterdam es, con doble E, Gert, Gert, Hertz, ZS. Hertz. ¿Por qué se llama así o qué significa su nombre? ¿Cómo podemos traducirlo? Pues Hert, el primer Hert significa Gerardo. Literalmente se traduce como Gerardo. Así como Jean, que es del italiano, del francés, Jan, es del italiano, del francés, se puede transformar en Juan. O así como George se puede transformar en Jorge. Igualito, Hert se puede traducir como Gerardo. Y Hertz, hijo de. O sea, su nombre era Gerardo, hijo de Gerardo. Literalmente eso significa su nombre. Y por eso, y como no le gustó, por eso lo cambió. ¿Ok? Cambió su nombre a Erasmo. Se hizo llamar Erasmo. Este adagio es una colección de más de 4.000 proverbios clásicos que se conocen actualmente. Son frases conocidísimas en donde él difunde una sabiduría sobrehumana, no mentira, una sabiduría que es propia del pueblo, que ya se sabía, pero para que el pueblo pueda usar frases, quedan unas cuantas frases. Por ejemplo, aquí, ayúdame completando. Llorar lágrimas de qué? Es una frase famosísima. Estás llorando lágrimas de... Estás llorando lágrimas de, ajá, crocodilo, ¿no? Cocodrilo, crocodilo. Estás llorando lágrimas de cocodrilo. Esa es una frase creada por él, mira. Es un proverbio creado por él. En el país de los, el tuerto es el rey. ¿En el país de los qué? En el país de los... ¿Sabes qué es un tuerto? Alguien que solo puede ver con un ojo. Así es. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Otra que dice, mira, ningún hombre es sabio en todo momento. No solo se refiere a los varones, sino también a las chicas, se refiere a cualquier persona. Ningún hombre, ninguna persona es sabia en todo momento. Es decir, van a haber momentos en los que vas a pensar tonterías, vas a hacer tonterías, porque somos humanos. Por eso también tiene una frase más abajo, mira, errar es humano, errar es humano. Y algo que se usa comúnmente en política, la voz del pueblo, la voz de Dios. O otra cosa que que usas tú para vengarte, ojo por ojo, diente por diente, también es propia de Erasmo. ¿Ok? Son propias de Erasmo. Erasmo crea todos estos y hay más todavía, hay más proverbios clásicos. Pasamos y vamos a llegar, recuerda, estábamos Erasmo, que pertenece aquí arriba al humanismo en Holanda, porque es holandés. Pasamos al Renacimiento, el Renacimiento acá cuando llegamos a Tomás Moro, estamos hablando de Renacimiento inglés, y vamos a finalizar con el Renacimiento inglés, hablando del más importante de acá, William Shakespeare, ¿ok? Es conocido como el bardo de Avon, o de Avon, pero también tiene otro apelativo, nombre de un animal. ¿Por qué, profe? ¿Era Terian? No, se le llama cisne o bardo a aquellos que son, claro que sí, cisne de bacon, no, bacon no, pero sí, cisne sí. ¿Cisne de qué? Lo mismo que ves por acá escrito, el cisne de Avon o Avon, ¿ok? Cisne de Avon,
o de Avon. Ese es el apelativo. ¿Por qué? Porque el término cisne significa, claro que sí, no te preocupes. Sí lo entendí, pero lo puntualizo, ¿ok? Lo puntualizo. Gracias por participar, igual. Mira, cisne de Avon, o también llamado, digo, bardo de Avon, o no, sino también llamado cisne de Avon. Esos son los apelativos de este tipo. Uy, ¿qué fue? Y ahora sí. El cisne de Avon. Shakespeare crea obras maestras, pero estas obras maestras, como dijimos, no son originales, son copias, son variaciones de otras temáticas, incluso de otras historias. Te voy a contar una de ellas y tú me vas a decir en el chat a cuál de las obras de Shakespeare se parecen o qué obra de Shakespeare fue basada en esta. ¿Ok? Hay una obra que describe Virgilio, mira, toma un personaje de la leyenda, de las leyendas, Virgilio toma un personaje y crea una historia en donde un chico y una chica se conocen, quieren estar juntos, amarse por siempre, pero sus familias no lo permiten. Así que obligados por ese conflicto familiar, tienen que separarse. ¿Cómo se llama la obra que saca Shakespeare? Muy bien. ¿Te das cuenta? No. Muy bien, claro que sí, señoritas. Claro que sí. Claro que sí. Pues, ¿te das cuenta que no es una obra original? No es original, pero lo que resalta de Shakespeare, o por qué Shakespeare es conocido como uno de los bate universales, uno de los literatos universales, es justamente por esto, mira, su creación de arquetipos, que plasma arquetipos universales, es decir, formas de personas, actitudes de personas que van a estar presentes en todas las sociedades. Por ejemplo, va a haber un vengador melancólico. ¿Quién es ese vengador melancólico? Hamlet. Hamlet va a ser el vengador melancólico. ¿Por qué vengador melancólico? Porque tiene dudas, la eterna duda, pero también que busca vengarse. Por eso Hamlet va a ser el hombre que duda. Ese es el arquetipo. El arquetipo, el hombre que duda y la venganza en Hamlet. Luego también tenemos el celoso, los celos. ¿Quién es el hombre celoso? ¿En qué hora aparece el celoso? A ver, ¿quién me dice el chat? Claro que sí, Otelo. Otelo es el celoso destructor. La ambición que puede haber, mira, la ambición, la avaricia, pues Macbeth. Macbeth, el hombre ambicioso, Macbeth. El amante trágico, el amante que a pesar de todo, a pesar de que es prohibido, busca amar. Tú le dices, no, mi papá no te quiere, aún así va a buscarte en la noche. ¿Cómo se llama ese? Brian, no, estoy hablando de la obra. ¿Cómo se llama la obra? Se llama, hace rato lo hemos visto, Romeo y Julieta. La obra Romeo y Julieta es esta. Los amantes trágicos tienen un destino fatal. Buscan estar juntos por la pasión que sienten, el amor que sienten, pero no pueden estarlo. Ese es el destino trágico. Luego, por último, el bufón El bufón filosófico. Bueno, aquí el bufón filosófico. El tema central es la muerte. ¿En Romeo y Julieta? No. El tema central de Romeo y Julieta vendría a ser el amor apasionado, ¿ok? O amor, o la pasión, pero amor apasionado e imposible entre dos jóvenes. Ese sería el tema central, ¿ok? Amor apasionado e imposible entre dos jóvenes. ¿Por qué imposible? Porque sus familias no se quieren, las familias se odian, porque tienen conflictos de intereses por el poder. Recuerda, las dos familias eran las más poderosas de Verona y se encontraban enfrentadas por esa misma razón, porque una de las dos tiene que ser la poderosa. Solo puede haber un poderoso, decían ellos, así que no podían ponerse de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, enfrentados.
Sigamos a ver, terminemos con Shakespeare, la cumbre del Renacimiento, el más importante de todos, en el que mayormente se centran. Vamos a ver, Romeo y Julieta son dos jóvenes de familias diferentes, familias rivales, que viven en Verona, la ciudad de Verona, pues los Montesco y los Capuleto. Dime, ¿quién era Montesco, Romeo o Julieta? Ujú, ujú, claro que sí. Y Capuleto era Julieta. Julieta era Capuleto. Claro que sí, señorita. Julieta Capuleto, Romeo Montesco se conocen en una fiesta y pues producto de esto, al de no haberse visto, de no saber que pertenecían a las familias enemistadas, empieza un enamoramiento, digamos. ¿Romeo iba a estar con su prima? Claro que sí, pero vio a Julieta, la vio más buena, digo, vio que estaba bonita y fue amor a primera vista. Fue un amor a primera vista. Y pues estos dos, estos dos terminan casándose en secreto. La prima, ¿cómo se llamaba la prima? Uy, 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 me agarraste. A ver, déjame ver si lo recuerdo. La prima María, acá están, María Rosalinda, total. María Rosalinda, Rosalina, Rosalina, Rosa. Ya, gracias, chicas, ahí está. Rosalina la prima. Rosalina la prima, gracias, exacto. Eh, ¿Cómo que estábamos? Allá. Producto de esto, viendo que sus familias nunca se iban a poner de acuerdo, deciden casarse en secreto. ¿Y quién las casa en secreto? Fray Lorenzo, pensando que con este matrimonio las familias se van a unir, se van a unir. Sin embargo, Romeo asesinará al primo de Julieta. ¿Cómo se llama el primo de Julieta que asesina a Romeo? ¿En la obra es algo gracioso? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Teobaldo. En la obra es algo graciosa porque justo el, el diálogo que dice Teobaldo es, ay de mí, pobre estoy, que me estoy muriendo. Y entre paréntesis, muere. Y en otra traducción dice, ay de mí, que he de morir, muere. ¿Quién en su sano juicio dice, voy a morir cuando está a punto de morir? Pues a mí me parece gracioso, pero en la época era normal, ¿no? Era normal que aparezca eso. Bueno, Romeo asesina a Teobaldo y producto de esto es desterrado, ¿ok? Es desterrado y producto del destierro deciden acordar algo, ¿cierto? Deciden acordar algo, que van a huir. Julieta finge su muerte, el otro regresa pensando que Julieta muere y termina de tomarse todo el brebaje al costado del cuerpo de Julieta. Julieta despierta porque solamente el brebaje solo le había servido para fingir su muerte unas horas, un día, pero despierta de esto, ve a su amado que está muerto debido a que se tomó el brebaje y se suicida con una daga. No se preocupe, no se preocupe. Yo creí que estaba haciendo caritas. Como no sé cómo son las caritas ahora los emojis. ¿Cómo se habrá aplastado? Se quedó dormida encima del celular, seguro. Ya me han dicho, soy un buen somnífero. Soy la canción de cuna para los que están en virtual. Sigamos, sigamos, sigamos. Estamos. Ya bueno, termina Romeo y Julieta como se suicidan ambos, las familias se amistan. Hamlet, pues, el príncipe Hamlet tiene que vengar a su padre que ha sido asesinado. Y como dijimos hace ratos, Hamlet es el arquetipo del hombre que duda justamente por ese monólogo donde dice ser o no ser. He ahí la cuestión, duda existencialmente de él y ve cómo la política, la forma de gobierno está corrupta, corrompida, ¿cierto? Y por último, Otelo. Dígame, Emily.
¿Se me escucha? Ah, está escribiendo todavía. Su padre en espíritu. Claro que sí. Su padre dice esto, mira. Su padre dice, Hamlet, yo no he muerto por cosas. Claro, aquí es. Yo no he muerto por temas, por cosas, causas naturales. Mi muerte ha sido producto de tu tío. Tu tío, de noche, se acercó y me echó algo por la oreja, un líquido. Y dice, ajá. Bueno, en realidad es parecido a, ¿cómo se llama esta? Tiene algo de similar a la de, ay, la obra es, ¿cómo se llama esta? No, la Orestiada no es. Uy, no, 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 de Edipo Rey para nada. No, se parece a otra en donde también el padre fallece y se le presenta en espíritu al hijo. ¿Para qué? Para que vengue a su padre. Se parece mucho, por eso decimos que Romeo, digo, por eso decimos que Shakespeare no tiene una obra que es original, sino es basada en otras obras. Son obras basadas en otras. Bueno, como decíamos, lo asesinaron al padre y Hamlet descubre esto. Hamlet descubre que su padre ha sido asesinado y busca vengarse. ¿Por qué fue asesinado? Porque querían quedarse con el trono de su padre. ¿Y quién? Su tío. Su tío. Y bien, ¿por qué quería quedarse su tío? También porque quería con su madre. Y este se da cuenta de que tanto su tío como su madre saben esto y busca venganza. ¿Ok? Bueno, pasamos a Otelo. Otelo, pues, es el hombre, ¿no? Es el arquetipo del hombre que es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque es manipulado por su amigo, su hombre, Yago. Y bueno, eh, es el arquetipo del hombre que posee celos y producto de estos celos va a, pues, va a realizar, digamos, va a desarrollar todo ese tema, ¿no? Producto de los celos. Y creo que con esto habríamos terminado el Renacimiento. A ver, déjeme ver. Así es, con esto habríamos terminado el Renacimiento. Ahora pasamos al neoclasicismo, pero antes, recuerda esto y no te vayas a olvidar. No lo vamos a hacer en este momento, pero es porque así nos lo exige el temario, ¿ok? Después del Renacimiento viene una corriente, un movimiento más, un movimiento que es mediano, no es grande como para estudiarlo por completo en este momento, pero pues es uno que es importante. Estoy hablando de el que sigue del Renacimiento, el que altera un poco al Renacimiento, generando una suerte de adorno, sobreadornar algo. Estamos hablando del barroco, ¿ok? La ilustración, aquí aparecen las ideas de la ilustración, el neoclasicismo. El neoclasicismo se ve cambiado, digamos, se ve manifestado debido a que aparece ese pensamiento que nos dice Emily, la ilustración. La ilustración surge con las ideas de alumbrar con la luz de la razón. Mira, ¿ves la imagen esa velita? Pues algunos representaban así, que alumbrabas con la luz de la razón a toda la ignorancia que podría haber, porque la ilustración estaba centrado en buscar la razón y conocerlo más, el academicismo. Mira, vamos a ver el marco cronológico. Se desarrolla entre el siglo XVII y XIX, porque, no, XVIII, XVII y XVIII, porque recuerda que estábamos todavía en los años 1600 hasta los años casi 1800, no es específicamente 1800, casi 1800, por eso es el siglo XVII, ¿ya? 17 y 18. El apogeo de Francia es lo que surge el neoclasicismo, porque el neoclasicismo surge en Francia, ¿ok? Y surge, como dijimos, en reacción a ese movimiento que te dije, ese movimiento que um, tiene exceso de algo, exceso de adornos, y a esos adornos se les llama ornamentos, así que vamos a llamar por acá un exceso ornamental, una reacción al barroco por su exceso ornamental, demasiado se va
demasiado se va a decorar al barroco con palabras nuevas, se va a decorar con múltiples figuras literarias, muchas figuras literarias a la vez, de tantas que ya ni siquiera suena tan creíble. ¿Ok? La ilustración tiene un movimiento o una forma de academicismo que aparece más o menos en estos años, que aparece por acá, mira, 1751, 72, más o menos, aparece algo llamado la enciclopedia o enciclopedismo, ¿ok? La enciclopedia o enciclopedismo era una ideología que consolida el pensamiento de que la razón es lo mejor de todo o lo que se debe de seguir. Porque recuerda que estamos aquí, si hablando de la luz de la razón, estamos hablando del racionalismo de René Descartes, del que dijo, cogito, ergo sum. Pienso, por eso, por ello, existo. Pienso, por ello existo. Pienso, por ende, existo. No es pienso, luego existo, es lo que más se ha difundido, sí. Pero ese ergo significa por eso, por lo tanto. Pienso, por lo tanto, existo. Ese es el racionalismo. ¿Y qué cosas, qué factores van a ser claves para que el neoclasicismo se desarrolle más? Pues el centralismo cultural. ¿Te acuerdas? Hace rato dijimos que los sabios griegos llegaron hacia Europa. Pues esos sabios griegos empiezan a difundir sus ideas, difunden las ideas y París se vuelve el centro cultural de muchas partes de España, digo, de muchas partes de Europa. ¿Bien? Y aquí aparece la revolución científica con las academias literarias, por ejemplo, la Academia Francesa y la burguesía. ¿Te acuerdas qué era la burguesía? La burguesía es un estrato social. Este estrato social se da porque la gente de ese entonces, tenía mucho dinero. En los pueblos era donde se encontraban a muchos, actualmente llamaríamos empresarios, a muchos empresarios que poseían demasiado dinero, poseían casi la misma cantidad que el dinero que cualquier otro noble. Sin embargo, eran discriminados debido a que venían de abajo, debido a que venían del pueblo, y por ello decían los nobles, tú no tienes sangre noble, así que no puedes ser gobierno, no puedes gobernar, solo nosotros podemos gobernar, eso decían los nobles. Y en vista de esto, oponiéndose a esto, es que surgen las ideas de revolución. En esta época, en este periodo del neoclasicismo, es que se da la Revolución Francesa. Acuérdate de la Revolución Francesa, ¿ok? 1789. No, sí, claro, 89. 1789, la Revolución Francesa. Pues aparece con el neoclasicismo. Vamos a ver cuáles son esos principios, características o en qué se basó este neoclasicismo, ¿ok? Lo primero que dijimos, racionalismo. La razón guía a la creación. Se rechaza lo que, se rechaza todo aquello que no sea, todo aquello que sea subjetivo, todo aquello que te permita no pensar correctamente, todo aquello que te hace decir, puede ser, no sé qué me gusta, pero tiene algo me gusta de él. Es feo, pero tiene ese no sé qué. Pues eso es algo irracional. Por eso tienes que pensar con la razón. Irracional. La razón guía la creación y rechaza cualquier cosa irracional que vayas a pensar. Seguimos. Imitación clásica, también en el neoclasicismo. Mira su nombre, dice neo, nuevo, neo significa nuevo, clasicismo, el nuevo clasicismo, en donde buscan imitarlo, pero también mejorarlo. Por eso van a aplicar el didactismo al igual que los clásicos. Es decir, el didactismo se refiere a enseñar, porque se basaba en enseñanza, mejor enseñanza, y también se basaba en la moral, enseñar en la enseñanza y la moral. Esas eran dos bases del didactismo, la enseñanza y la moral. La unidad dramática, o sea que los dramas deberían contar con estos, ¿ok? Una acción, un tiempo y un lugar, pero esos tres deben ser únicos. O sea, todo debe girar en torno a estos tres. Por eso se centran en acción, tiempo, lugar, tal como lo teorizó Aristóteles en la obra La Poética.
en donde haya unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de lugar. ¿Bien? Hay un lenguaje claro, preciso, porque buscan evitar, rechazar a algo que sucedió en el barroco, más que nada barroco español. El barroco español se dividió en dos escuelas, una llamada escuela conceptista y la otra, ¿cómo se llamó? A ver, ¿quién me dice en el chat cómo se llama la escuela que luchó contra la escuela conceptista? La que se enfrentó a la escuela conceptista. Se llamó la escuela culterana. La escuela culterana del barroco era aquella que escribía demasiado, redundaba demasiado, hasta era pesado, aburrido leerla porque buscaba demasiada expresión redundando, añadiendo metáforas, aliteración, muchas figuras literarias. Así que ellos dicen, no, vamos a usar preciso, vamos a hablar preciso, escribir preciso, y rechazó, pues, la escuela culterana al culteranismo del barroco. Y tal como lo hacían los griegos, tal como lo hacían los romanos, buscaron simetría, equilibrio, buscaron armonía entre forma y fondo. ¿Ok? Forma y fondo. Y ya casi estamos terminando. Mira, nos faltan 5 nada más. Tendremos a los representantes. Mira, este te va a gustar. Es Charles Perrault. Tiene nombre de perro, mira. Perrault. Charles Perrault va a ser aquel que introduzca a la literatura, a los clásicos, a las leyendas, los cuentos clásicos, y va a definir, va a indicarnos que la literatura, pues también pueden, los cuentos también pueden tener nivel literario, ¿ok? Y así aparecen, por ejemplo, La Bella Durmiente, él también, a ver, vamos a poner por acá, ¿ya? A ver si alcanza el espacio, La Maganza, basada en tradiciones medievales, se elevó esto, introduce a la hada madrina, ya, esto lo quitamos, ponemos por acá. Aparte de La Bella Durmiente, también, por ejemplo, tendrá Blancanieves y los 7 enanitos. También escribirá, este de acá mejor, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, ya, El Gato con Botas. El Gato con Botas. Pues él es el primero de los primeros que introduce a los cuentos, las tradiciones orales, aquí, a la literatura. Por eso a él también se le considera un literato. ¿Ok? Eso es en suma por lo que destaca. Claro que sí te la paso, al rato se lo paso. Pulgarcito, claro que sí. Pulgarcito. Vamos a ver por acá, mira. Ya miramos por acá. Ahorita vamos a llegar por ahí, ¿ok? Mira, Pierre Corneille será considerado, mira, estos van a ser trágicos. Estos dos son trágicos. Ellos van a dominar la escena francesa durante 4 décadas, 40 años, siendo los mejores en la tragedia. ¿Pero de qué país? Acá te lo dice, no te lo dice, no te lo dice, no aparece. Bueno, Pierre Corneille será el padre de la familia. ¿De qué país? Dime, ¿padre de la tragedia de qué? Padre de la tragedia de Francia, francesa. Padre de la tragedia francesa, Pierre Corneille. ¿Ok? Y tendrá una obra, mira, otro, dijimos que aquí, no, aquí no te lo dije. Los del neoclasicismo, al igual que el Renacimiento, también van a copiar. Es más, estos van a copiar mucho más. Estos van a copiar en demasía. Van a ser lo más copiones. Van a ser tanto copiones que aquí se va a decir que hay ausencia de originalidad. Ausencia total de originalidad. Van a copiar ideas, temas, títulos. Van a copiar todo esto. Y tendrá, por ejemplo, su obra El Cid. Mira, ve, El Cid. ¿De dónde viene esto? De la época medieval. Exploró el conflicto entre el honor y el amor que podría haber. ¿Ok? Es una tragedia heroica. Y luego tendremos a Jean Racine, que fue alguien que, eh, ¿cómo le explico? Se enfrentó, digamos, a Corneille, pero también fue su alumno. Y por eso él se le considera, me falta una E por acá, se le considera el mejor exponente de la tragedia francesa. Ellos dos
el padre y el mejor exponente de la tragedia, fueron los que resaltaron durante 40 años, más de 40 años, haciendo las mejores obras. Por eso tendremos por acá de Jan Racine, Fedra, Andrómaca, en donde se profundiza en las ideas de hablar, ¿no? De las pasiones humanas, lo que siente el hombre, cómo se siente el hombre, el amor que siente el hombre, el odio, la ira, la venganza, la educación, como dijimos hace un rato, pues todo esto van a ser temas tocados por estos dos aquí. Corneille, padre de la tragedia, y Jean Racine, el mejor exponente de la tragedia francesa o el mejor trágico francés. Vamos a centrarnos acá, mira. Molière. Molière. Su nombre correcto, nombre real de Molière, lo vimos por acá, apareció por acá Molière, apareció por acá, no apareció por acá Molière. Molière. Nombre correcto de Molière, ahí en el chat, a ver. Jean-Baptiste o Juan Bautista. Te dije hace rato, ¿te acuerdas? Te dije, esos son chistosos, le cambian por completo el nombre. Pues mira, a Molière, que es Jean-Baptiste de Poquelin, le pusieron Juan Bautista Poquelin. Nombre rarísimo, pero más da risa, ¿sí o no? Mira, bella, mira, ve. Mírale, ve, mírala. Mírala, ve cómo. Jean-Baptiste, escribe Baptiste. Baptiste de Poquelin. Jean-Baptiste de Poquelin. Y lo traducen al español Juan Bautista de Poquelin. No sean abusivos, pues. Lo tradujeron muy horrible. Ya está. Jean-Baptiste de Poquelin escribirá la comedia de carácter social. Una comedia de carácter social. De carácter social. Ahí vamos a poner la comedia nada más. Esta comedia de carácter social. En donde va a criticar algo, mira. Critica las costumbres de la época. George. Exacto, mira. George Acevedo. Jorge Acevedo. George Acevedo. Jorge Acevedo. ¿Cómo le cambia mucho? Estrenada en 1668, esto es una obra maestra de carácter neoclásica, esta es una comedia neoclásica. Esta comedia neoclásica, como te dije, va a criticar las costumbres de esa sociedad, de la sociedad en ese entonces. ¿Cuál era la costumbre en esa sociedad? Pues la costumbre social era obligar a las hijas a aceptar matrimonio por conveniencia. ¿Ok? Primero, el obligar. La segunda, los matrimonios que se organizaban a conveniencia. Y por último, la falta, digamos, la falta de ética que había en todo ese pueblo. ¿De quién se habla? Mira, hay un arquetipo también acá, Harpagón. Es el arquetipo del hombre avaricioso, del hombre tacaño. ¿Por qué? Porque Harpagón era un hombre demasiado tacaño, tenía una obsesión con el dinero, tanto así que lo lleva a sacrificar la felicidad de sus hijos con tal de tener su dinero. Esconde, entierra su dinero con tal de no darle a sus hijos. ¿Ves cómo es de avaricioso? Imagínate que tu papá, tu mamá no quisiera darte plata y para ello tuviera escondido el dinero en el jardín o afuera de la casa. Algo así. Es tan avaricioso que le pasa eso, mira. Es un tipo muy avaricioso y tanto así que al final termina ¿qué? Perdiendo a la chica de la que, bueno, a la que estaba él cortejando, obligando a su hijo a renunciar a su dinero, ay, se me fue el nombre, obligando a su hijo a renunciar a su herencia con tal de quedarse con la chica. Así de tacaño fue este hombre, así de tacaño. Sigamos, Don Juan es otra obra de Molière, otra obra de Molière, y tiene su nombre, como te imaginarás, tiene un nombre en el idioma, ¿no? De Molière, en el francés, pues dice Don Juan ou le Festin de Pierre. Ese es el nombre en francés. Pero nosotros le llamamos así, de manera simple, Don Juan. Y ya está, para que no fastidie, Don Juan. Presenta un aristócrata que dice, se burla de Dios. Se burla de Dios, de la moral, de la sociedad, yendo de un lado a otro lado, de un lado a otro lado, o sea, de mujer en mujer, imagínate.
De aquí viene el término de Don Juan, que se le va a crear en otra obra que vamos a ver más adelante. ¿Ok? En otra obra más adelante. Y también tendremos a la estatua del comendador, o sea, que es el padre de la víctima de Don Juan, quien cobra vida y lo arrastra al infierno, para simbolizar que te vas a ir al infierno tú también si haces eso, infiel. Pues Don Juan es el liberto, ¿no? El que se deja llevar por libertinaje, porque recuerda, no es lo mismo libertinaje que libertad, ya no es lo mismo. Y ya para terminar, tenemos a la obra de Leandro Fernández de Moratín. Pues esta obra es conocidísima, ¿no? El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín, pues él introdujo el neoclasicismo a España, o sea, es el representante del neoclasicismo en España, con su obra El sí de las niñas, que es la cumbre del teatro neoclásico en España. A pesar de que hubo alguno que quiso imitarlo, es la mejor obra neoclásica en España, ¿ok? ¿Qué critica? Pues vemos por aquí al lado, tal vez para ti el lado izquierdo, al lado derecho, ya yo te digo, de acá, de este lado donde está la imagen, vemos tres cosas que va a criticar. El matrimonio forzado, cómo los padres obligan a casarse a sus hijos. Lo segundo, la educación femenina, cómo las mujeres no podían estudiar y se les imponía que terminen siendo ignorantes, porque no podían estudiar, solo los hombres podían hacerlo. Y por último, se da o critica la tradición, ¿ok? La tradición de hacer esto, de hacer lo otro, pero le introduce algo más, introduce la idea de que la razón debe ir por encima de la tradición y de las normas sociales. Mira, vamos al análisis. ¿Cómo se llamaba la obra? En la obra, ¿cómo se llamaba la señora? Se llamaba Doña Francisca, pero aparece muchas veces como Doña Panchita. Doña Panchita, de 16 años, es forzada a casarse por su madre, es forzada a casarse con Don Diego, un viejo de 59 años. Imagínate, tú que tienes 17, ¿te casarías con alguien de 59? A ver, tapa la pantalla si es sí. A ver, ¿quién da sí? Ahí está, Alexander se casaría con alguien. Alexander, bien, Alexander se quiere casar con alguien de 59. Ahí está, nadie, ¿cierto? Nadie le gustaría casarse con alguien de 59 años, pues Josué también, ahí está, tenemos dos mostaceros por acá, que les gustaría casarse con un hombre de 59 años. Pues, pues esto es lo que pasaba anteriormente. Una chica de 16 era obligada a casarse con alguien de mayor edad, no importa la edad que tenga, mientras tenga dinero y parte de ese dinerito les dé como una suerte de ofrendita a la familia, o más adelante ayude a la familia, era bienvenido. Venga por acá, te presento a mi hija, mira, está virgen, justo para ti. Y así presentaban a la gente. Eso es lo que critica Leandro Fernández de Moratín, es una crítica social, acuérdate. Pero ella no ama a don Diego, ama al sobrino de don Diego, quien se hace llamar a sí mismo Carlos. Don Carlos. Le ponen don. Pero también era un joven de más o menos de su edad, tendría 17, 18 años, ni más ni menos, ¿ok? Era más o menos de su edad. Exacto, por el money podía casarse, eso sí. Por el money decían casarse, obvio. Bueno, y como dijimos, critica al matrimonio forzado y defiende la idea de que cada uno puede decidir con quién casarse. Y es lo que pasa al final, ¿ok? Doña Panchita le cuenta a don Diego, le dice, en realidad yo amo a alguien más. Y no espere que nunca llegue a amarlo, que alguna vez llegue a amarlo usted, porque yo amo a alguien y desde este momento no amaré a nadie más. Y su nombre es don Diego, don Carlos. Y don Diego se da cuenta de que en realidad ella ama a su sobrino, así que decide dejarlos en paz y decide cortar todo el lazo con ella. Sin embargo, hay alguien que queda muy triste, la mamá quien casó, la mamá queda pi. ¿Por qué? Porque no van a recibir money, como dice Janina. La madre es una maldita, es una ñacatita. Bueno, La Madre, bueno, sigamos, terminemos por acá. Fue estrenada en el 19 de enero de 1806 y fue prohibida, ¿por qué? Fue prohibida justamente porque critica la educación,
critica la autoridad paternal, los matrimonios forzados, y critica ¿a quién más? A la iglesia por permitir esto. Con tal de que recibiera dinero, la iglesia recibía esto. Mira, hace rato estamos hablando mal de la iglesia, ya vas a decir, profe ateo, sí soy. Y por último, vamos a hablar de Félix María de Samaniego. ¿Quién es este? Él imitó, recuerda, todos aquí son imitadores. Nadie es original, ¿ok? Ni el profe es original, yo soy de Temu. Todos aquí son imitadores. Pues ¿a quién imita él? Él va a imitar a Esopo, ¿ok? Será imitador de Esopo y va a escribir fábulas ejemplares, no, fábulas ejemplares no, fábulas ejemplares son de otro. Escribe fábulas morales para imitar las fábulas de Esopo. Incluso va a usar algunos animales igualito como usa él, ¿ok? Igualito, basándose en Esopo, en La Fontaine, en Iriarte, que son escritores anteriores. Principalmente Esopo. Su objetivo, como decimos, como la mayoría de fábulas, educar a la juventud y a la niñez. Por ejemplo, la cigarra y la hormiga. ¿Te acuerdas de la fábula de la cigarra y la hormiga? A ver, así, like si te acuerdas, un like si te acuerdas. La cigarra y la hormiga. 1, 2, 3. José no se acuerda, de Alexander tampoco. Bien, a ver, vamos a contarles así a los dos que faltan. Pariasca tampoco. Bien, les contamos rapidito, mira. Una cigarra se dedicaba a cantar en el medio de un jardín. Todos los días cantaba y cantaba con su charanguito, con su guitarrita ahí. Mientras que una hormiga todos los días se la pasaba trabajando. Estábamos en épocas de sol. Así que la hormiga trabajaba todos los días, día y noche, llevaba la noche, solo se iba a descansar, mientras la cigarra, feliz, feliz, tocando su guitarrita, cantando. ¿Ok? Y yo le pregunté, cantando ahí. Pero llega el invierno. La hormiga, la hormiga ya tiene comida, tiene prohibiciones, pero la cigarra ni una casa donde quedarse. Así que, debido a que llega el invierno y el frío está por matarla, decide ir a pedir ayuda a la hormiga, quien sí trabajó, quien sí guardó pan para mayo. Pues más o menos de eso trata. La cigarra y la hormiga te habla de que debes prever y a la vez trabajar. ¿Bien? Luego tenemos la liebre y la tortuga. Eso es mucha más conocida. La liebre y la tortuga van a una carrera. La liebre es sobrada, pues se va, ¿sí? Corre más rápido que Yamal, está a punto de llegar y como se da cuenta que está muy lejos, pues decide descansar. Y la tortuga, que es lento pero segura, pues viendo que la liebre está dormida, aprovecha para ir un poco más rápido y a su paso lento, o tal vez rápido para ella, logra ganar la carrera porque la liebre se quedó dormida. La constancia sobre la velocidad. Esa es la moraleja. Debe ser constante. No importa que lo hagas lento. No importa que te tome 3, 4, 5 ciclos. Ingresas. La tortuga sí ingresó. Exacto. Pero lo que tienes que hacer tú es ser una tortuguita. ¿Ok? Lento pero seguro. Pero mejor si haces rápido. Aprendiendo, pues. Nada que prendo la computadora y... No, pues tienes que prestar atención. Luego, el león y el ratón, igual, conocidísimo. Un león se burlaba de un ratoncito porque lo agarró y el ratón le dijo, por favor, déjame ir. Si me dejas ir, te deberé un favor. Y el león, viendo que el ratón era una cosita chiquitita así, como tú ya te acuerdas quién, chiquitito así, pues la dejó ir. Se burló diciendo, ¿qué puede hacer por mí alguien tan chiquitito? Y lo dejó ir. Días más adelante, cazadores tendieron trampas y en una de esas trampas, así como tú caíste con tu ex, cayó el león, cayó en la trampa y así como llegó tu actual, el ratoncito llegó a salvarlo. Lo salvó mordiendo la red donde había caído el león. Y así el león tuvo gratitud, bueno, el ratoncito demostró gratitud con aquel que alguna vez le perdonó en la vida. ¿Ves? La gratitud y la reciprocidad, o sea, hacer igual todos, hacer el bien por todos. El asno y su dueño, de eso no me acuerdo. El asno y su dueño no me acuerdo, no lo he leído, creo. Voy a leerlo, mi trabajo para la próxima clase. Bien, chicos, y con esto habríamos terminado la parte de literatura
Pero todavía no cantes victoria, que nos faltan las claves. Así que abre tu cuaderno. Bueno, no tienes libro, creo, ¿no? Abre tu PDF. Vamos a, vamos a resolver las claves, ¿ok? A ver, vamos a las claves, vamos a las claves. ¿Dónde estamos? A ver, claves, claves, claves. Ya están todos, ¿cierto? Vamos a resolver entonces. La alternativa que completa la siguiente afirmación: para la consolidación del Renacimiento, o sea, en el siglo XVI, el pensamiento humanista es clave debido a qué? Debido a que el pensamiento humanista era individualista, reafirma la individualidad del hombre quitando a Dios, ¿ok? La A, correcto. Profe, ¿por qué no podría ser la C? Me han dicho. Porque en la C dice, abandona el saber basado en la religión. Correcto, hasta ahí estamos bien. Pero dice también, y en los clásicos, ¿abandona el saber basado en los clásicos? No. El Renacimiento no abandona el saber de los clásicos, al contrario, los reafirma, los imita, por eso la C no podría ser. Vamos a la 2. ¿Verdadero o falso? Dice, ¿el hombre en el Renacimiento fue difusor del teocentrismo? Falso. El hombre del Renacimiento no difundió el teocentrismo, al contrario, se opuso al teocentrismo. Él difundió el antropocentrismo, que es lo que dijimos hace ratos, antropocentrismo. ¿Qué más? Se desenvuelve en un contexto donde cobran importancia las fuerzas del mercado y del capital. Del mercado y del capital, verdadero. Claro que sí. Aquí empiezan los primeros rasgos de capitalismo. Por otro lado, el barroco, como fenómeno cultural, abarca la mayor parte del siglo XVIII. Falso. Barroco, siglo XVII. Así que falso, falso, falso. Mientes con todos sus dientes y se manifiesta en una época de grandes conflictos políticos, verdadero. Clave, enanito. A ver, la 3. Romeo y Julieta es una tragedia, verdadero. El Rey Lear es un drama histórico, falso. En el género lírico está sonetos. Así es, Shakespeare escribió sonetos, género lírico. Así que no podría ser la D, ahí es la E, porque el género lírico está sonetos, la E. Julio César es una comedia, falso, 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 la E. 4. Es es un fragmento de Romeo y Julieta. A ver, corred a casa de Febo, a los caos corceles, la 4, la 4. En la 1, la 1 dijimos que era la A. Vamos a la 4. Dice, corred a casa de Febo, alocados corceles el sol, el látigo del faetón os lance caos. Ah, venga la dulce noche a tender sus espesas cortinas. Si tienes en físico, subraya esa frase, espesas cortinas. Cierra, oh sol, tus penetrantes ojos y deja que el silencio venga a mí, mi Romeo. Ven, Romeo. Y ahí otra frase, mira, tú que eres mi día en medio de esta noche. Eso de ahí, mi día en medio de esta noche, también, claro que sí, estamos hablando de metáforas, la B. Metáforas, la B. 5. Las alternativas que corresponden a Romeo y Julieta. A ver, entre sus temas representa la lucha por el poder, correcto. Los Montesco y los Capuleto están enfrentados por el poder, buscan el poder. La 1, correcta. El espíritu pasional el espíritu pasional de los jóvenes los lleva a su destino fatal, correcto. En la 4 B, 4B, 4B, correcto. 4B. 5, seguimos en la 5, a ver. El espíritu pasional de los jóvenes los lleva a su final fatal. Correcto, su pasión los lleva a la muerte más adelante. El argumento está basado en las antiguas leyendas y mitos griegos. No, no está basado en mitos griegos, así que la 3 no podría ser cierta. La 3, señorita, dijimos que es la E. 3E, claro que sí. 4, beso. Y estamos en la 5. La 1 es cierta. La 2 es cierta. La 3 no es cierta. Y la 4, Obler, se plantea que el amor puede superar los obstáculos sociales. Sí, se podría plantear así. 5, enano.
5 enano. A ver la 6. Molière destaca como el padre de la comedia clásica francesa y distingue, sobre todo en ella, por presentar qué cosa, las costumbres de esta época y las características de la gente de esa época, los caracteres de la sociedad, criticándolas, ¿cierto? ¿Ok? Así que 6 beso. 7, relacione correctamente, ya, 7 enano. 7 enano. 8. La zorra y las uvas ilustra cómo se desprecian las cosas que no se pueden conseguir. Una zorra tenía muchísima hambre, ve a lo alto un racimo de uvas maduro, intenta conseguirlo, pero como no llega, se voltea y dice, así es señoritas, 6 beso, 7 enano. Se voltea y dice, total, estaban verdes, y se va. Se ilustra cómo se desprecian las cosas que no se pueden conseguir. ¿Quién es el creador de estas fábulas? Así es, Félix María de Samaniego. 7, enanito. 8, esa es la 8, 8E, que estoy escribiendo yo. 8, enano. Félix María de Samaniego. 8E. Vamos a la 9. La 9 dice, mira, definición. Movimiento cultural que surge en Francia en la mitad del segundo siglo XVII y se extiende hasta el siglo XVIII en oposición al barroco. Esa frase es clave. Oposición al barroco. ¿Qué movimiento se opone al barroco? El neoclasicismo. Así que 9, avioncito. 10. En la comedia El avaro, el personaje Flecha, a ver, te cuento. Flecha es aquel jovencito zamarro que trabajaba con Harpagón. Trabajaba para Harpagón y un día le roba. Así que por acá aparece eso, no. Le roba la arquilla de Harpagón. Correcto, le roba la arquilla, le roba. Así que 10, casucha. Flecha es el ladrón y Harpagón no culpa a Flecha, sino culpa al chico que está enamorado de su hija con tal de botarlo, de mandarlo a prisión. Esa es la clave, 10C. Muy bien, chicos, chicas. Claro que sí, les paso el material dentro de un ratito. Voy a enviarlo ahora mismo al coordinador para que puedan pasarles a ustedes, ¿ok? Vamos, dicto claves una vez más para que no, los que todavía no tienen las claves. Vamos. 1, anillo. 2, enano. 3, enano. 4, beso. 5, enano. 6, beso. 7, enano. 8, enano. 9, anillo. Y 10, casa. De las semanas pasadas no pasó. Ya, voy a escribirle ahora mismo al coordinador porque yo, chicos, de verdad, yo le he pasado al coordinador. Aquí creo que no hay tutor, no hay tutora. Hasta ahora no me ha escrito ningún tutora de virtual. Pero voy a escribirle ahora, le voy a decir, los chicos me han dicho que... Joyce, ¿está aquí Joyce?